En Ciudad Juárez ya es común escuchar no solamente protestas aisladas, sino verdaderos gritos de angustia debido al grave problema de la contaminación ambiental. La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por tal motivo, inicia hoy una serie de planteamientos con el propósito de tratar de establecer primero causas, razones y motivos. Escucharemos y veremos la participación de personalidades tan destacadas como el doctor René Franco Barreno. Conoceremos algunos datos estadísticos y buscaremos con afán posibles soluciones, partiendo de la base de que efectivamente, en lo que va del siglo, la humanidad ha alcanzado un grado de desarrollo científico y tecnológico como no lo había logrado nunca antes. Sin embargo, estos avances, estos triunfos científicos y tecnológicos que han otorgado un mayor bienestar en términos generales al género humano, han provocado también un aumento acelerado de la población mundial, inmoderada explotación de los recursos naturales, producción no controlada de sustancias contaminantes y una cantidad exorbitante de desechos, despeñándose todo esto en una terrible contaminación ambiental y una impresionante destrucción ecológica que nos hace mucho daño. Impresionante, por desgracia, para muy pocas gentes. La inmensa mayor parte de los habitantes de este planeta ignoran olímpicamente el terrible drama que se cierne sobre sus cabezas, sobre nuestras cabezas. En la medida que el medio ambiente se deteriora, parece deteriorarse igualmente la calidad humana. Pues en un afán de progreso y de hacer cosas increíbles, se ha caído en un incontrolado abuso. La naturaleza tiene mecanismos de defensa y autopurificación, cierto. Pero el hombre se ha venido aprovechando los recursos de la naturaleza durante siglos y, lo que es peor, abusando de ellos. Cabe recordar, es preciso tener presente algunos datos tan sencillos, pero tan significativos como estos. Allá por el año de 1800, la población del mundo apenas llegaba a los 700 millones. En 1983 supera los 4.000 millones y para el ya muy cercano año 2000 se calcula una población aproximada de 7.000 millones de habitantes en este pequeño mundo que se llama Tierra. Pues bien, la contaminación del aire, para empezar con lo imprescindible. La contaminación del aire se manifiesta por la presencia de sustancias en concentraciones más altas de los niveles normales, sustancias que producen efectos dañinos para el hombre, para los animales, para la vegetación e incluso para muchos materiales que le son precisos al ser humano. Estas sustancias dañinas que llegan a nosotros a través del aire pueden ser compuestos naturales o productos químicos capaces de permanecer muy cerca de nosotros en forma de gases, partículas sólidas o partículas líquidas. Y la contaminación del aire proviene de fuentes móviles como, por ejemplo, los vehículos de motor de gasolina o diésel que se utilizan como medios de transporte. Automóviles, camiones, ruteras, trenes, barcos, que producen porcentajes muy elevados de la contaminación del aire y nos afecta también la evaporación en el manejo de la gasolina. Y esto es algo que es tan común que no lo vemos, pasa desapercibido, la evaporación en el manejo de la gasolina. Pero la contaminación de la atmósfera no se reduce únicamente a esto, no. También nos contaminamos de fuentes fijas como son las instalaciones industriales, los talleres, las plantas termoeléctricas, las panaderías, los baños públicos, los hornos donde se elaboran ladrillos, los restaurantes y hasta las propias casas habitación con sus estufas, sus boilers, todo debido a la combustión de energéticos y al proceso de elaboración. Nos afecta terriblemente la incineración, la quema de desechos sólidos al aire libre en los tiraderos o basureros. Y hay quien se atreve todavía a quemar llantas. También tenemos emisiones nefastas de fuentes varias, como la quema agrícola, la quema del carbón, los incendios forestales.
Otro tipo de contaminación del aire se origina por fenómenos naturales como los vientos que levantan a la atmósfera muchas toneladas de polvo, generalmente con altos índices de contaminantes biológicos. El polvo es uno de los contaminantes más severos, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Se origina en regiones que carecen de cubierta vegetal adecuada, en tierras erosionadas. El estudio del aire se ha extendido al análisis del área química que lo compone, además de considerar el peso atmosférico y la cantidad de emisiones a cielo abierto, y se ha detectado que los compuestos con mayor incidencia en la degradación de la atmósfera son el monóxido de carbono, dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno, oxidantes y partículas sólidas en suspensión. Con suma frecuencia oímos, leemos, hablamos de contaminación, pero al decir de técnicos y peritos en la materia, la mayoría de los mexicanos todavía no valoramos en su justa medida lo grave de la situación. De ahí nuestro interés de mostrar un panorama, aunque sea en forma rápida, de lo que es y de lo que significa la contaminación del medio ambiente, pues muy pocas personas, muy pocas, han supuesto o imaginado siquiera que sus propios hogares son causas de la contaminación. Pero buscando no caer en el error de irnos al extremo de la exageración, vamos a abordar brevemente otros aspectos contaminantes con el ánimo de prevenir, de hacer conciencia que lo que nosotros hagamos en lo individual puede beneficiar o perjudicar al resto de la humanidad. Y así como el ejemplo de la contaminación del aire, tenemos la contaminación del agua, de los suelos y de los alimentos. El agua, elemento insustituible para todas las formas de vida, ha constituido desde épocas remotas la primera condición para el asiento de los grupos humanos. Las civilizaciones prehistóricas ya refieren sistemas de captación, distribución y almacenamiento de agua para uso del hombre y de los animales, así como para el riego en el cultivo de sus tierras. Sin embargo, con el tiempo, su aprovechamiento ha sufrido grandes cambios como consecuencia del crecimiento de la población, del proceso de urbanización, de la explotación intensiva de los campos agrícolas, del desarrollo industrial y tecnológico del que hemos venido haciendo mención y de la necesidad de mayores cantidades de alimentos en diferentes regiones del mundo, dando lugar al despilfarro e irracional utilización del agua. Datos oficiales nos hacen saber que el hombre, confiado en la aparente abundancia de este recurso, lo ha contaminado gravemente y como consecuencia está destruyéndose la vida acuática. El 75% de la Tierra está formada por cuerpos de agua, usted lo sabe. De esta, el 95% es salada y únicamente el 5% es agua dulce, es decir, con posibilidades de que el ser humano la pueda tomar. Sin embargo, la disponibilidad de agua dulce se reduce debido a las grandes proporciones congeladas en los casquetes polares y en las partes altas de las montañas o almacenamientos en los depósitos subterráneos. Y la contaminación del agua adquiere mayor significación en nuestro país, en México, por su característica en el pronunciado incremento de la población, el rápido crecimiento industrial y urbano y por la necesidad de mejorar su producción agropecuaria. La demanda de agua en nuestro país es de tal magnitud que ha obligado a prestar atención a sus recursos hidráulicos geográficamente mal distribuidos y no aprovechados convenientemente. El consumo de agua en la República Mexicana se destina en un 90% a las actividades agropecuarias, el 7.55% a usos industriales y el 2.5% al abastecimiento de agua potable a las comunidades rurales y urbanas. El origen principal de la contaminación del agua proviene de lo que tanto necesita México, las industrias. Las industrias, siendo tan necesarias y tan útiles, son al mismo tiempo las más contaminantes. La contaminación proviene también de las descargas de los desechos líquidos en suspensión o sedimentos, así como de los servicios municipales por medio de las descargas de alcantarillado, de las actividades agropecuarias, del drenar
y lavado de las tierras, del uso de plaguicidas y fertilizantes, del desperdicio de las cosechas, de los centros de recreación en donde hay albercas, del fecalismo a ras del suelo, de la basura y de una serie de desperdicios. Por lo demás, se estima que el 70% del territorio nacional ha sido afectado en diferentes grados por la erosión, y en ello influyen su ubicación, su orografía, la textura de sus suelos, la precipitación pluvial y el grado de destrucción de su vegetación natural. La contaminación del suelo es consecuencia de hábitos negativos, del incorrecto manejo de las basuras y desechos domésticos e industriales, de prácticas agrícolas equivocadas, de la precipitación de sustancias con aguas contaminadas procedentes de las actividades industriales o de las aguas negras no tratadas, como suele suceder, por ejemplo, en el Valle de Juárez. Y por lo que se refiere a la contaminación de alimentos, otro grave problema nacional, suele producirse por gérmenes o bien por agentes químicos, y una de las manifestaciones más comunes de la contaminación de los alimentos en nuestro país y que ocupa un lugar predominante como causa de enfermedad y muerte son las llamadas infecciones intestinales, gastroenteritis, ocasionadas por contaminantes biológicos que ingerimos al tomar alimentos. Sin embargo, la contaminación de alimentos, a pesar de su peligrosidad, es la que más fácilmente puede combatirse si se aplican de manera sistemática algunas sencillas reglas como estas. Lavarse las manos, conservar las manos limpias. La primera causa en la provocación de las enfermedades radica precisamente en el desaseo de las manos. En el desaseo de las manos al manejar o consumir alimentos. La segunda causa se debe a que no se lavan cuidadosamente las frutas ni las legumbres, sobre todo cuando se comen crudas. Las frutas y las legumbres generalmente llegan contaminadas desde su origen, desde su lugar de origen, desde su lugar de procedencia. La tercera causa se origina en la descomposición de los mismos. El calor y la humedad hacen que se acelere el proceso, lo cual muchas veces no es visible a simple vista ni se descubre por el olfato. La refrigeración oportuna ayuda mucho, pero no elimina. Por eso se recomienda especial cuidado con la carne, el pescado, los mariscos, la leche, los quesos, los alimentos enlatados que ya han sido abiertos. La cuarta se refiere a la contaminación por insectos o roedores. Hay que tener mucho cuidado con los roedores, con las moscas, con las cucarachas, pues parece ser que muchas familias han llegado a acostumbrarse con la presencia nociva de estos bichos y les restan peligrosidad. La divulgación de los conocimientos básicos sobre la importancia del manejo de alimentos debe ser una preocupación primordial y permanente en todos los niveles, escolares, amas de casa, obreros, profesionistas, con el objeto de prevenir enfermedades y así, por el contrario, promover la adecuada nutrición. Y para valorar otro aspecto de lo que es la contaminación, les invitamos a continuación a ver y a escuchar al doctor René Franco Barreno, quien nos mostrará algunas diapositivas relacionadas con el tema. Inmediatamente después de un mensaje publicitario quedará con ustedes el doctor René Franco Barreno. Por una vida científica, por una ciencia vital. La Dirección General de Extensión Educativa y Servicio Social de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez presenta con mucha satisfacción la grabación de sus primeros discos con lo mejor del elenco artístico universitario fronterizo. Ya puede usted adquirir el disco sencillo con el himno y la marcha de la UACJ. Con la orquesta universitaria que dirige el maestro Manuel García. El sencillo del grupo Voces y Guitarras, bajo la dirección de Manuel López Dávila. Estoy queriendo cada día más. El sencillo con el formidable grupo Amistad que dirige Sergio Carmona Lozano. Yo que fui del amor, ave de paso. Long
Long Play con la rondalla universitaria bajo la dirección del maestro Ramón Montoya. Porque me causa celo que me roben este cariño que la muerte trunca y me presagia el corazón enfermo. Poemas con el destacado periodista Fermín Robledo. Long Play con la estudiantina universitaria que dirige el profesor David Santos de León. Cuando la tarde languidece, renace la sombra. Long Play con el grupo Unijua bajo la dirección de Manuel Santos Berumen. Adquiéralos en Casa de Música Deluxe, en Librorama Continental, en Impulsora Continental o en la nueva discoteca de Don Alfredo Treviso. Cuando la tarde languidece, renace la sombra. En la quietud los cafetales vuelven a sentir. Para hacer una breve semblanza de los problemas ambientales de nuestro planeta, vamos a utilizar algunos materiales que se han elaborado en Estados Unidos, en donde se lleva un control anual con evaluaciones periódicas del estado que guardan cada uno de los recursos. En primer lugar, habremos de ver el recurso atmosférico, el aire como recurso natural, y en donde podemos ver en esta diapositiva cómo nuestra frágil atmósfera de escasas 8 millas es todo lo que tenemos como recurso atmosférico. Podemos observar que existen varias fuentes de contaminación en el aire con diferentes porcentajes, siendo el monóxido de carbono el más importante. El monóxido, claro, en su fuente principal, que son los vehículos o las fuentes móviles de contaminación, pero la industria, los climas artificiales, la incineración de basuras a cielo abierto, todos contribuyen a este complejo contenido de contaminantes. Podemos observar que en Estados Unidos se lleva una estadística de los casos de cáncer de pulmón y de enfisema pulmonar que se han registrado y que se pueden ligar fácilmente, estadísticamente, con problemas atmosféricos. Ha habido una gran incidencia en los últimos años, aun cuando esta gráfica no está actualizada hasta el año de 1982, podemos ver fácilmente las tendencias que son hacia el incremento. En todos los recursos, como señalaba anteriormente, se guarda un coeficiente ambiental, es decir, en una escala arbitraria de 0 a 100, se establece un punto para poder medir la calidad del recurso en un momento determinado. Se señala en esta gráfica que estamos observando que la calidad del aire en este año era 35, era de los más bajos. Tengo entendido que en Estados Unidos se han logrado mejoras considerables y este porcentaje o este coeficiente ambiental ha mejorado. Pasando al problema del agua, como podemos observar, los principales contaminantes son las sustancias químicas, pesticidas, desechos. En segundo lugar, los desechos domésticos, que sería la materia fecal, y las basuras que por medio de los colectores domésticos se pueden juntar. La contaminación termal, que se refiere a las industrias que utilizan agua para enfriar calderas y que la regresan al sistema a altas temperaturas. Basura y desperdicios que se juntan nos provocan los elementos de la contaminación. Y los daños de la contaminación del agua brevemente los podemos señalar, en primer lugar, por supuesto, los problemas causados a la salud pública, las gran cantidad de enfermedades que se pueden transmitir por medio de aguas contaminadas. Claro que hay daños económicos, hay daños a la fauna, a la flora silvestre y por supuesto poco a poco se nos están agotando nuestras playas, lagos y lugares de recreo porque las aguas contaminadas
no pueden ser utilizadas por el hombre. Los villanos, como aparecen en esta gráfica, pues en porcentaje el 60% corresponde a la industria, el 25% al municipio y el 15% a la agricultura, es decir, fertilizantes, desechos de pesticidas, etcétera. Quizá en el grueso de las ciudades de México el porcentaje correspondiente al municipio sea más alto porque la industria no esté todavía muy arraigada, como es el caso de Juárez. Pero en términos generales, pues estas son las principales fuentes de donde vamos a obtener nuestros contaminantes del agua. En Estados Unidos el coeficiente del agua andaba en el orden de 40, haciendo el comentario, como está en la gráfica, de que ya ellos tienen las leyes, y también en México las tenemos, las leyes necesarias para controlar la contaminación. Pero se hace la pregunta, ¿se tiene la voluntad? Y creo que esa pregunta también es válida para México. Pasando al recurso de la fauna silvestre, podemos observar que ha ido en incremento el número de especies en peligro de extinción. Las especies de mamíferos, de aves, de peces, etcétera, que se están poniendo en peligro por diferentes motivos, ha ido en incremento. Los principales motivos, obviamente, es la falta de hábitat. La ciudad está creciendo, le está robando la casa al animal que vive en forma silvestre. Al crecer la zona urbana, se está destruyendo hábitat, y por otra parte tenemos pesticidas como el DDT que causan serios problemas en las aves, ya que hacen el cascarón del huevo más frágil, y con esto se pierden muchas especies. El coeficiente de la fauna silvestre es de 55 en Estados Unidos y ha ido mejorando mucho. Hay un comentario que se hace por allá cuando se compara a la fauna silvestre como el canario del minero. Ustedes recordarán que antiguamente los mineros usaban una jaula con un canario para explorar minas nuevas, poniendo el canario adentro un par de horas para averiguar si no había algún tóxico, algún gas peligroso. Si el canario salía vivo, pues ya con confianza entraba el minero. Lo que estamos viendo que le sucede a la fauna silvestre, definitivamente, tarde que temprano le va a suceder al hombre. Creo que por eso le llaman correctamente a la fauna el canario del minero. Los recursos maderables, un recurso importantísimo en Estados Unidos, debido a la gran cantidad de metros que han logrado producir y han llegado a tener años de superávit de madera. En la gráfica se puede observar, por una parte, la madera que ha sido cortada y en el color más claro, la madera de producción, es decir, el producto de la silvicultura. Y podemos observar que, por ejemplo, ahí está el año de 1966, donde Estados Unidos logró producir más madera de la que tuvo que talar, lo cual es un excelente paso para la ecología silvícola del bosque. El coeficiente, lógicamente, de los recursos maderables es bastante alto, y siguen, sin embargo, sugiriendo el reciclaje, el utilizar otros sustitutos para la madera, como son plásticos, etcétera. El suelo como recurso es quizá el más importante, ya que de él depende la alimentación de toda la humanidad. El principal problema, insisto, es el alimento. Como podemos observar en la gráfica, 2 de cada 3 personas del planeta padecen de algún grado de malnutrición. 2 de cada 3 personas están malnutridas. El hecho de que coman, como se ha señalado en otras ocasiones, no quiere decir que se estén nutriendo. El problema principal será doblar prácticamente la producción de alimentos para el año 2000.
Y estamos luchando contra problemas tales como la erosión, que está acabando con el suelo cultivable, la expansión urbana, que día con día le está robando, como decíamos, no solamente el hábitat a la fauna silvestre, sino que también está empezando a destruir zonas de cultivo, zonas propias para el cultivo, porque la zona urbana está creciendo. El coeficiente del suelo en Estados Unidos es bastante alto, el coeficiente ambiental es de 80, pero señalan ellos que la planeación a largo plazo es indispensable. En México tendremos quizá en un futuro próximo necesidad de establecer estos coeficientes, inclusive por estado, para saber cuál es el nivel que guarda cada uno de nuestros estados del país. Los recursos minerales, la minería, se han hecho pronósticos, se han hecho estudios detallados y se ha llegado a la conclusión, de acuerdo con estos estudios, que para el año 2026 se debe agotar el zinc, para el 2022 el plomo, el uranio y el petróleo para el año 2000. Esto, por supuesto, está basado en las políticas de consumo que la humanidad ha manejado hasta la fecha. Lógicamente, si logramos cambiar estos patrones conductuales, si logramos cambiar la idiosincrasia consumista que tenemos y logramos utilizar en una forma óptima los escasos recursos minerales que nos quedan, pues quizá esto se pueda alargar, pero no podrá ir más que alargarse. La idea, lógicamente, pues es conseguir reciclajes más efectivos, sustituir algunos minerales en donde se pueda. El reciclaje, pues como se señala en esta gráfica, es factible, ya que tenemos deshuesaderos de automóviles que nos pueden producir fierro, metales no ferrosos, vidrio, etcétera, y el costo puede ser relativamente bajo comparado a la extracción mineral. El coeficiente de los minerales, el coeficiente ecológico, anda aproximadamente en 50 en Estados Unidos, y ellos insisten en que el reciclaje es la clave para este problema de los minerales. Viendo el aspecto de la vivienda como problema ambiental, vemos que la calidad de la vivienda está decayendo, que la megalópolis, las grandes ciudades, con sus carreteras, sus tréboles que hacen en las intersecciones de las supercarreteras, roban terreno a la ciudad, roban terreno a la vivienda y roban terreno a la calidad de la vida en esta vivienda. Poco a poco vemos que los muladares y las casas de mala calidad van en incremento, mientras que los espacios verdes, desafortunadamente, también van en decremento. La sobrepoblación nos ha dado un coeficiente ambiental en Estados Unidos aproximadamente de 60 para la calidad de la vivienda. El medio ambiente tenso, contaminado de la ciudad está destruyendo la calidad de la vida y los pocos espacios verdes que nos quedan. Podemos decir, en resumen, que para el año 2000 se habrán de doblar las necesidades de vivienda, de alimentos, de recursos maderables, de agua. Un dato que resulta interesante es que Estados Unidos, produciendo el 40% de los recursos del mundo, tiene únicamente el 5% de la población, mientras que el 95% del resto del mundo tiene que conformarse con el 60% de los recursos. Ellos mismos hacen el planteamiento: ¿es el tío Sam un glotón? Yo creo que la respuesta es obvia.